Y entramos de lleno a nuestro tema del día de hoy. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es la segunda vez que tenemos el gusto, el privilegio de tener a nuestro amigo, compañero José Enrique Emanuel Patrón González, técnico en urgencias médicas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, es un placer estar con usted y con nuestro amable auditorio. José Enrique Emanuel Patrón González cuenta con 17 años de experiencia profesional como técnico en urgencias médicas, de los cuales 15 años corresponden a la experiencia docente en diversas instituciones públicas y privadas en materias relacionadas al área de salud. Pues, don Enrique, ¿cuántas cosas no habrá visto usted a lo largo de todos estos años? ¿Cuáles son las principales emergencias que en estas fiestas decembrinas se presentan de acuerdo con su experiencia? El primer punto que debemos tocar es la pirotecnia, que es lo que ocupa esta temporada. La pirotecnia es muy atractiva para los niños. Les encantadora. Luces, color, diversas formas. Muchas veces compramos o compran la pirotecnia y a veces ni siquiera se preocupan por averiguar cómo funciona el producto. Pero que hagan ruido es lo importante. No saben si vuela, si hace luz, si explota, qué es lo que ocurre. Y detrás de la pirotecnia realmente que hay fuego, calor. Claro. Y desde luego la consecuencia de un inapropiado manejo es la quemadura. Quemaduras principalmente. Sí, así es. Hay una liberación de energía en la pirotecnia porque estamos hablando de fuego, calor. Para que haya esa luz tiene que haber calor y fuego. Y la población más vulnerable son desde luego los niños. Los niños y sobre todo si los padres dejan a los niños solos con el producto y la inexperiencia o la falta de información de cómo funciona el producto, pues lleva a los niños a ser muchas veces víctimas de la utilización de la pirotecnia. Es que algo que uno puede observar es que en ocasiones los padres, por complacer a nuestros hijos, a veces si no ponemos la suficiente dosis de atención y de responsabilidad, a veces podemos ser capaces de comprar verdaderos arsenales de cohetes, cohetotes, cohetones, cohetitos, todo tipo de fuegos artificiales que pueden generar lesiones, problemas. Claro. ¿Qué tipo de lesiones son las principales y, digamos, las mínimas y cuáles son las máximas que usted haya visto? Bueno, las quemaduras en las manos o en los muslos, porque a veces los niños guardan la pirotecnia en la bolsa. Claro, en la bolsa del pantalón. Y en el servicio de oxigenación hiperbárica del Centro de Especialidades Médicas, que es donde me desempeño también, pues nos llegan muchos pacientes de la edad escolar con este tipo de lesiones. ¿Y cómo les ocurre en esa zona? Pues porque tienen ahí guardado el producto y de pronto se enciende de forma inesperada o accidentalmente y entonces todo eso se activa en la bolsa. Recuerden que es una liberación de energía y es calor, fuego y las quemaduras pueden ser por fuego, por frío, por radiación de calor, por productos químicos, pero en este caso es por fuego. Y hay un aumento de la temperatura. Nuestra piel solo puede resistir temperaturas menores a 40 grados. Si se superan los 40 grados, entonces empieza a tener un problema. Y el órgano blanco de una quemadura o lo que ataca una quemadura principalmente es la piel. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, ¿qué es lo que hace la piel entonces? La piel nos protege de la radiación solar, de las infecciones, de los microorganismos. Y cuando no está la piel, porque la piel ha sido lesionada por el aumento de la temperatura, empiezan esas vulnerabilidades, además de que causa dolor, ardor, pérdida de tejido. O sea, de lo menor hacia lo más grave, estamos hablando de ese tipo de quemaduras, que como han estado ustedes subiendo información previa en la página, los usuarios tal vez han podido ver que se publicó quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. Esto ha sido muy importante porque la población muchas veces conoce que existen 3 grados de lesión por temperatura o por quemadura, pero no sabe identificar cuál es, claro, entre primero y segundo o tercer grado. Entonces, la de primer grado es solo un enrojecimiento de la piel. Podríamos decir que es algo leve. Y la de segundo grado se caracteriza por las ampollas. La energía calorífica pues empieza a avanzar hacia el interior de nuestro cuerpo, causando lesiones, y el mecanismo de defensa del organismo es pues trasladar agua. Somos 60% agua, así que se traslada agua que se toma de nuestros espacios celulares y entonces
se ocupa para el enfriamiento. Cuando hay ampollas es de segundo grado. Segundo grado, así es. Sin embargo, también hay que recalcar que es posible no poder apreciar la ampolla. En el caso de las escaldaduras, sí es importante que nuestros radioescuchas, nuestros usuarios puedan tener en cuenta esto. En esta temporada, así como la pirotecnia es un riesgo, un factor de riesgo, también el descenso de las temperaturas genera que tengamos que recurrir al aumento de la temperatura del agua para el baño, para el aseo personal. Claro. Entonces agua calientita para el frío. Así es. No todos tienen la fortuna de tener un calentador en su casa y tener todo bajo control. A nivel nacional, la estadística indica que un 30%, aumento en un 30% en esta temporada, sobre todo cuando desciende la temperatura, las quemaduras en la población nacional, entre niños y adultos. Sobre todo, una mayor parte de este porcentaje lo ocupan los niños. ¿Cómo es que ocurre esto? Generalmente se enciende fuego a nivel del piso y cuando queda el rescoldo, las cenizas que todavía tienen temperatura y que muchas veces solo en la oscuridad podemos ver que está ahí brillando, durante el día no es posible, los niños a veces van corriendo y accidentalmente meten los pies o las manos o agarran en el desconocimiento de eso y tiene todavía una temperatura capaz de lesionar. O, por otro lado, el agua termina cayéndoles en un agua que no está previamente preparada para poder tocar nuestros tejidos, ¿no? Tiene todavía una temperatura muy importante para causar daño. Y, bueno, el punto es de que los niños entonces pueden tener una destrucción de la primera capa de la piel, que es la epidermis, que es la que vemos como una ampolla en la de segundo grado. Entonces, cuando no está la epidermis, pues es imposible formar una ampolla. ¿Y cómo se puede contener agua si no está? Muchas veces pensamos, bueno, no es de segundo grado porque no tiene ampolla. Los libros dicen que tienen que ser con ampolla para que sea de segundo grado. Esto es una información importante. O sea, puede ser que haya ausencia de la ampolla porque la piel de los niños es 10 veces más delgada que la del adulto. El agua hierve a 100 grados centígrados, les va a destruir el tejido. Y la profundidad de la quemadura si no hay ampolla es porque ya no hay piel. Así es, la piel que claro, es la primera capa, que es la encargada de formar la ampolla. Bueno, por supuesto vamos a consultarles sobre el qué hacer, de qué manera atender este tipo de emergencias, pero creo que es muy importante el recalcar, el subrayar, que con este tipo de petardos, con este tipo de fuegos artificiales, prácticamente los niños, estas quemaduras que son muy frecuentes, se colocan sobre todo para no perderlos, para poderlos tener ahora sí que a la mano, se están convirtiendo literalmente en fuegos artificiales humanos. Es decir, tienen una carga ya de explosivos el niño y muy difícilmente una vez que se enciende tiene la posibilidad de poder apagarla, ¿no? De poder eliminarla. Allí, ¿qué es lo que se puede hacer? Solo la prevención, ¿no? Sí, la prevención consiste, sin duda, o sea, lo platicamos en el programa anterior. Si tuviéramos que platicar de una vacuna, metafóricamente, sí, contra las emergencias, sin duda es la prevención. Y todo el mundo debería estar vacunado, ¿verdad? Todos, empezando por los padres de familia, los hermanos, los jóvenes y por supuesto también una educación con los niños, ¿no? Todos debería haber una campaña importante conociendo las emergencias o los factores de riesgo por temporadas y entonces difundirla. Si tal vez nuestras autoridades no lo hacen, porque algunos pueden decir, no, las autoridades no lo hacen, entonces ¿por qué nosotros no lo investigamos? Debemos ocuparnos en investigar. Y no todo es esperar de que las autoridades hagan todo por nosotros, ¿no? Creo que independientemente de que, bueno, los servicios de salud, las instituciones de salud realicen las campañas, lo cierto es que como adultos, como personas conscientes, como personas razonables, tenemos la obligación de cuidar y de proteger a nuestra familia, a nuestros próximos, ¿verdad? A nuestros... Claro. Y justamente es ocuparnos nosotros. Y si no sabemos cómo hacerlo, entonces ¿cómo podemos protegerlos? Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos proteger a los niños en esta temporada? ¿Qué podemos hacer? Bueno, las estadísticas también indican que las lesiones, este tipo de lesiones ocurren entre los niños entre unos 6, 14 años aproximadamente.
Esos son los que tienen más vulnerabilidad. Y no porque sean inconscientes o porque no sepan operar el producto, porque estamos hablando de que a lo mejor los de 10 años para adelante saben, tienen conciencia. En realidad lo que los pone en vulnerabilidad y todavía mayor que el otro grupo de edad es el factor óseo. El tipo de experimentos y mezclas que hacen con los productos pirotécnicos para causar más sonido, más liberación de energía, más luz. Esa aventura, ¿no? O sea, quizá todos lo hicimos en algún momento, inconscientes del riesgo que corríamos, tal vez Sí, por desarmar el supuesto. producto y juntar ahí la pólvora Claro. y luego conseguir una mayor iluminación. Sí, o ponerle a un grupo de petardos grandes, ponerles un bote, ¿no? Para ver qué tan alto, pero a veces ese bote está ya como granada y son esquirlas, Me literalmente. vienen a la mente ¿no? algunos amigos que todavía hacen ahí sus guerras de pirotecnia y todo, ¿no? Entonces, pues es importante que podamos considerar qué hacer. ¿Qué hacer? Pues bueno, saber cómo operar el producto. Los niños no deben estar solos, siempre el adulto debe acompañarlo. Es importante que vamos a hablar más adelante de los riesgos del alcohol, cómo influyen los accidentes. De ninguna manera debería un producto pirotécnico ser operado si la persona está, si el usuario está alcoholizado. No, pues eso ya es Ya sería el colmo, una ¿no? imprudencia, O sea, ¿no? de imprudencia. Una imprudencia es enfrentar un riesgo sin tener las medidas de precaución necesarias. Entonces es importante tener las medidas de precaución necesarias y aunque parezca algo muy exigente, tener un extintor también es importante. Claro. También es importante A la considerar mano. la cantidad de kilos que tengo de explosivos, ¿no? Y cómo debo distribuirlos o no tenerlos juntos, porque de verdad no es descabellado. Hay gente que compra kilos de explosivos para esto. Pero además, en donde estamos, en Yucatán, en la mayor parte de todas las zonas tropicales y las costas de nuestro país, una gran cantidad de casas se hacen con palma, se hacen con guano. O láminas de cartón. O láminas de cartón. Y yo sí pienso que es algo extraordinariamente irresponsable, ¿sí? Porque además del riesgo que pueden tener los niños, es el hecho de que con estos cohetes, que son voladores, son... Globos de Cantoya también. Los famosos globos de Cantoya, que ya se venden sin ninguna restricción, ¿verdad? Bueno, sí hay restricciones para venderlo, pero bueno, se encuentran en la calle y la gente incluso los fabrica o los compra y nadie sabe a dónde va a ir el fuego. Así es. A través del aire, sin ningún control, a dónde va a caer. Un momento de felicidad. Y puede acabar con el patrimonio. Exacto. Y hasta con la vida de personas o, no sé, en algún establo. Es un momento de felicidad. En este punto, con un globo de Cantoya, puede ser un momento de tragedia y luto por ese mismo globo en otro lado. Así es. Y nunca se van a enterar. Así es. Entonces, esas son las precauciones, ¿no? Tener en consideración eso, no dejar a los niños solos. Hablar con los niños acerca del uso que se les está permitiendo o comprar los adecuados para su grupo de edad, vigilarlos y siempre es importante que los niños, la comunicación con los padres y los niños, ¿no? O sea, para decirle, ten precaución, esto es lo que puede pasar. Solemos decirle, es malo, pero ¿qué significa es malo? ¿Hasta dónde llega el término es malo? ¿Sabes que esto te puede ocurrir? Ten precaución. Y quizá también, no sé qué opine, el hecho de que si hay el deseo de tener, bueno, pues de celebrar y de acompañarse de los fuegos artificiales, el hecho de también considerar la edad de los niños, porque no es lo mismo un niño de 6 años, de 5 años, con un juego artificial, que un joven de 17, de 18 años, tienen obviamente habilidades, capacidades y criterios completamente distintos. Y a veces no hay discernimiento, o sea, no hay una separación, se ponen los juegos y los niños muy pequeños manejan también cohetes, manejan fuegos artificiales de alta peligrosidad y es ahí en donde puede sobrevenir esto, ¿no? Sí, sin duda. Ahora es importante dirigir un poquito más a esto también en el sentido de que, bueno, ya hemos platicado de la prevención, qué ocurre, los tipos de quemaduras y considerar que entre mayor cantidad de liberación de energía es mayor lesión,
y el mayor tiempo de contacto de la energía en el cuerpo también es mayor lesión. Entonces la pregunta en este momento de nuestros usuarios tal vez sea, bueno, ¿y qué hago si alguien ya se resultó con una lesión por quemadura? Exactamente, ¿qué Es lo hace que uno? hago, Sacar ¿no? la pasta de dientes, porque pues mucha gente piensa Sí. que con la pasta de dientes se Claro. va a solucionar una quemadura, ¿no? Sin duda, y luego platicamos en el programa anterior, ¿no? La herramienta importante para esto, el botiquín. Un botiquín. Debe haber un botiquín en todos los hogares, en los autos, en las oficinas, en los salones, de tal forma que el recurso llegue rápido al lugar. Eso es prevención. Digo, en lugar de tratar de buscar una clínica o buscar una farmacia, ¿no? Que esté abierta a esas horas, lo cual pues es... Es que en una quemadura, la acción más importante a realizar de forma temprana es el enfriamiento de la piel, sin que el contexto de la palabra enfriamiento llegue inevitablemente te lleva al uso de frío, ¿no? Sí. Pero cuando digo enfriamiento me refiero a disminuir el calor que hay sobre la superficie o en el tejido, llevarlo a una temperatura normal, no necesariamente tengo que usar agua fría o helada, porque el agua helada causa más lesión, tengo que usar agua a temperatura ambiente. Entonces lo que tienen que saber es que deben usar agua a temperatura ambiente, inmediatamente, esa es la acción más importante. Simplemente agua. Agua limpia para delimitar el daño. En cuanto en frío, limito el avance de la energía hacia el interior de mi cuerpo. Con esto limito la profundidad de la lesión. Claro. Lo cultural es, bueno, le pongo agua y le sale ampolla. Es lo que la gente piensa, lógicamente, sí. Pero si lo pensamos desde el punto de vista científico o fisiológico, cómo funciona, hay un calor avanzando y la ampolla solo va a ocurrir hasta que la segunda capa de la piel se ve afectada. Claro. Cuando la segunda capa de la piel, la dermis, se ve afectada, activa el mecanismo de defensa para la ampolla. Entonces, yo enfrío de manera temprana y evito que la energía calorífica llegue a la segunda capa de la piel, no va a existir ese mecanismo de defensa de la ampolla. Incluso si se hace de manera oportuna, el bañar con agua a temperatura ambiente una quemadura podría evitar o incluso disminuir el surgimiento de una ampolla, ¿no? Sí, sin duda, eso es rápido. Eso es en la cocina, donde normalmente ocurren las quemaduras, te vas rápidamente al grifo, abres la llave, metes la mano. Rápido. ¿Cuánto tiempo? Tal vez la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo? 20 minutos hasta que la temperatura no se crea ni se destruye, únicamente se va a transformar y le va a llevar unos 20 minutos aproximadamente en tiempo para que alcancemos una temperatura normal. Esa es la primera acción y la más importante. Desde luego, después queda una lesión, una herida, pero ya eliminamos el avance del daño. Sí, golpe dado, pues ya ni Dios lo quita, ¿no? Como dice el refrán popular. Entonces, pues obviamente ya lo que sigue es con más calma. Con más calma ya se puede atender y poder, bueno, ¿qué resultó? Una quemadura de primer grado, de segundo, a pesar de haberle puesto agua, tal vez no fue muy rápida la acción preventiva, o es de tercer grado. Y cuando se habla, porque también cuando suceden ese tipo de accidentes, inmediatamente surgen las opiniones, las creencias, lo cultural, la pasta de dientes, el ponerle cebolla, el poner... Huevo, ¿Qué esto aguacate. Puede, sí, la despensa completa? ¿Qué es lo que puede de ahí servir y qué no está contribuyendo o puede hacerle daño? Siempre que hacen esta pregunta en los cursos de primeros auxilios, realmente sí hay investigaciones, se están realizando investigaciones acerca de que sí pueden ser funcionales estos vegetales, ¿no? Y algunos resultados indican que sin duda alivia el dolor porque al enfriar, o sea, son productos frescos que tienen una temperatura similar al agua que le aplicaríamos, entonces se enfrían. De alguna manera también actúan hidratan. Enfriando, entonces disminuyendo la temperatura sobre la superficie sobre la que la hemos puesto. Esa acción sin duda la van a lograr muchos de los que han mencionado. Pero luego hay que considerar que ya no está la piel tal vez y qué tan limpio estaba lo que acabo de utilizar. Claro. Al colocarlo sobre la lesión. También hay que considerar que es más fácil encontrar un aguacate, un bistec, huevo, cualquiera de esos productos, o agua limpia que simplemente o el botiquín, es más como rápido. decía usted, ¿no? En el botiquín debe haber un bote de agua. Claro. Para poder utilizarlo como recurso ante la quemadura. Entonces, el botiquín es el recurso básico con todos los elementos indispensables para la atención inmediata en el lugar del accidente. Muy bien. Además del agua, ¿qué otra cosa puede o debería de utilizarse o es de ahí hasta llevarlo con una atención médica? Lo más importante sería eso. Ya habiendo enfriado la lesión, hay que considerar la superficie corporal quemada, porque en este momento tal vez solo estamos pensando en
una pequeña porción. Hay una evaluación que se hace para investigar cuánto es la superficie corporal quemada. En escala de gravedad, la de primer grado tendría que ser superior al 45% de porcentaje quemado para que sea una emergencia real. Si es menor, es una emergencia pero sentida, debe ir al médico, pero no hay un compromiso vital. En segundo grado tendría que ser superior al 25% de la superficie corporal quemada, y en tercer grado superior al 10% de la superficie corporal total quemada. Desde luego se necesita estar en un curso para poder saber cómo utilizar la herramienta de la regla de los 9 para poder hacer esto. Ahora, obviamente, si tienes una mayor superficie corporal quemada, no necesitas la regla de los 9, necesitas ir al médico. Claro. Ya enfriaste, y esto lo hiciste en tu casa con esta información. Listo, ya enfrié, ahora que sigue, vamos con calma al médico. ¿Cuándo realmente debemos activar los servicios de emergencia? Cuando la quemadura ha comprometido la vía respiratoria. Eso ya cambia el Sin nivel duda, de no importa el porcentaje de quemadura. peligro. A lo mejor y simplemente no hubo pérdida de tejido, porque los explosivos, la pirotecnia puede generar amputaciones, pérdida de tejido en el peor de los casos, y te llegan los niños con pérdida de tejido, Claro. no tienen dedos, etcétera, Claro. ¿no? Y pérdida de tejido en las extremidades, donde guardan la pirotecnia. Pero también la energía que se libera tiene calor y muchas veces la respiran. Sí. Y eso compromete lo que no vemos de la vía respiratoria, porque lo que sí vemos es la nariz, tal vez. Con una serie de productos químicos. Sin duda. En los que va el azufre, va ácidos. Hay etcétera. inflamación de las vías respiratorias, que es la que va a actuar más rápido, claro, también, ¿no? Cuando se empiezan a inflamar las vías respiratorias, se cierran, contrariamente a lo que pensáramos que se estarían abriendo, no, se cierran. O puede haber una lesión, intoxicaciones o lesiones pulmonares más profundas que comprometen la vida. Entonces, sin duda, enfriamos al paciente. Después de haberlo enfriado, consideramos si hay problemas para respirar, si la quemadura lesionó las vías respiratorias, o si hay una mayor cantidad de superficie corporal quemada, hay que entonces trasladar al paciente. Si hay compromiso vital, si determinan que el paciente necesita los cuidados del servicio de emergencia prehospitalario, desde luego hay que llamar a los números de emergencia, el 911 o el 065, para que acudan a los servicios prehospitalarios y ayuden. ¿Cuáles serían las recomendaciones para todos nuestros amigos, para sus familiares, para ellos, para estas fiestas sobre este punto? Preparé una lista para eso. Excelente. Bueno, no deben comprar demasiado, deben ser empleadas por adultos para empezar, ¿no? Bajo los niños con la supervisión de un adulto, eso ya lo habíamos comentado. Claro. No usar en estado de ebriedad, también ya lo habíamos comentado. Por supuesto. No dejar a los niños solos con la pirotecnia. Conocer bien cómo funciona el producto, es decir, si es explosivo, si es luminoso, para saber acerca de la liberación de energía. No olviden que liberan energía, hay calor, puede haber pérdida de tejido o pérdida incluso de los dedos. Ambos son peligrosos, no crean que porque solo libera luz, como aquellos que les damos a los niños, las bengalitas, no es peligroso. O aquellos pequeños que solo giran, también son peligrosos. No los minimicen, no minimicen la importancia del riesgo. No los deben guardar en los bolsillos, ni del pantalón, ni de la ropa, porque ya hablamos de el encendido accidental y puede generar quemaduras muy profundas en lesiones muy delicadas. No usar ropa sintética. Tal vez pareciera algo que dices, bueno, ¿cómo? Pues la liberación de la energía calorífica puede generar que la ropa, si es demasiado sintética, se adhiera a la piel. Y también ya es una complicación adicional. Además, ¿verdad? De la quemadura. Sí, en el caso de que platicábamos de las lesiones por agua caliente en los niños, por la necesidad de tener que calentar el agua para el baño. Entonces muchas veces le cae el agua a los niños y les queda bien marcada la ropa porque se derrite y se pega, se adhiere. Si tiene defectos, el producto es mejor no utilizarlo. Muchas veces nos sale lo técnico y queremos meterle la mecha otra vez, sacársela. No prendió y alguien, no falta aquel que quiere repararlo, ¿no? Sí. Y le explota cuando está llegando. O no explotó y vamos a ver qué ocurrió, ¿no? Y cuando te acercas, estás demasiado cerca del producto y entonces ocurre la explosión. No enciendan varios al mismo tiempo. Por eso uso la palabra liberación de energía. Es lo que la gente a veces no conoce, no van a escuchar este término. Y eso es lo que ocurre en realidad. Así es, una liberación de energía calorífica. Claro. Y además la energía tiene un efecto sobre nuestro cuerpo. Bueno, almacénenlos en lugares secos y alejaros de fuentes de calor y lejos de los niños. Contar con un extintor y un botiquín.
en el momento de que estén haciendo la actividad con la pirotecnia. Evitar encenderlos cerca de los bebés, de los niños, de los adultos mayores y de las mascotas, porque también les afecta, los asusta. Salen fuera de control, afecta sus emociones, a veces no les pedimos permiso. La fecha del 31 de diciembre, fin de año, ¿no? Que es una reventadera de cohetes y todo. Un dato, esto yo lo conozco, al día siguiente de este tipo de fechas, la mortandad de perros por infartos, perros que enloquecen, que se colapsan, es enorme. Aquí en Mérida, en Yucatán. Sí. Y eso ocurre en todo el país, no solamente privativo de aquí. Pareciera un dato no relevante, pero es muy importante conocer eso. Sí, es cierto. Y la recomendación, dicen por ahí los veterinarios, no es el tema del programa, es darles por ahí algún tranquilizante a los perritos, ¿no? O de preferencia no hacerlo cerca de ellos. O no hacerlo cerca de ellos, porque sí es una tortura a los pobres animales. Sí, así es. También es importante considerar, la temporada se va. La temporada se va, pero los niños que aprenden el uso de los cerillos y de los encendedores. Así es. Y entonces, aunque ya no esté la pirotecnia, quedan los cerillos. Sí. Y los niños pueden más adelante generar, sin bien no quemaduras mayores, incendios en los hogares. Claro. Entonces, pues en conclusión, hay que tener precaución con el uso y saber qué es lo que hay que hacer. Siempre les invito a tomar cursos de primeros auxilios, así que no duden en tomar un curso de primeros auxilios cada vez que puedan. Que deberían de ser obligatorios para toda familia, para todo adulto, para todo padre de familia o madre de familia, el hecho de tomar cuando menos un curso, un buen curso, ¿verdad? De capacitación para cómo atender estos primeros auxilios. Como mencionábamos hace un momento, no solo es obligación de nuestras autoridades, también es nuestra. La obstrucción de vías respiratorias, cuando de pronto, de cualquier edad, ya sea por el caramelo o por el pedazo de comida enorme que se estaba comiendo, ¿verdad? Hay personas que se empiezan a ahogar y son unos sustos tremendos. ¿Qué debe de hacerse en estos casos, que es algo muy recurrente? Muy bien, lo que vamos a decir a continuación, desde luego, no sustituye la participación en un curso de primeros auxilios. Siempre es importante que estén en un curso porque esto nada más es el eje teórico. La obstrucción de vías respiratorias se divide en dos, la leve o no grave y la grave o completa, ¿no? Entonces, es decir, una persona se atraganta de manera parcial o tiene una obstrucción parcial. ¿Qué ocurre durante una obstrucción parcial? El paciente tose, porque el mecanismo de defensa, cuando el objeto se va por la vía respiratoria, en vez de irse por la vía digestiva, el cuerpo extraño, activa el mecanismo de defensa que es la tos. Así es. Por eso, siempre que alguien se atraganta, tose. Y aquí está la clave de la defensa o del tratamiento. Lo que debemos hacer, o lo que deben hacer cuando alguien se esté atragantando, es indicarle que tosa con mayor fuerza. Pero para poder conseguir una tos más potente, es importante decir la siguiente instrucción: respira profundo y tose con fuerza. No solo es decir tose con fuerza, es importante incrementar el volumen respiratorio para que la cantidad de aire que sí puede entrar, a pesar que el que está sufriendo la obstrucción leve cree que no puede respirar, el hecho de que exista tos nos está indicando que el paciente sí puede respirar. Y esto es un principio fisiológico, no lo duden. Si tose, puede respirar. Entonces, debe incrementar el volumen respiratorio para que la tos sea más poderosa y entonces pueda sacar el objeto. Porque es la presión del aire lo que va a hacer que se expulse el objeto que está obstruyendo. Las dos técnicas más famosas que conocemos, que es a lo mejor esta, la de invitar al paciente a toser, incrementando el volumen respiratorio, funciona igual que la maniobra de Heimlich. Incrementa la presión torácica para que el objeto que se encuentra en la vía respiratoria, al empujar el volumen pulmonar, hace que el objeto también sea liberado hacia el exterior. Esa maniobra funcionan de la misma forma. Esa maniobra que se realiza colocándose en la parte de atrás de la persona, poniéndole los puños, ¿verdad? En la parte de abajo de las costillas, ¿verdad? Sí, en un momento algo tenemos de información, se subieron, y también quisiéramos pedirle la posibilidad de algún video para subirlo también a nuestro Facebook y que nuestros amigos y amigas pudieran claro, observarlo, por supuesto, ¿no? Hay muchos videos de
de uso público, ¿no? En el YouTube o cualquiera de las redes, y podemos conseguir algunos colegas que con gusto estarían dispuestos a compartir. Maniobra de Heimlich. De Heimlich. Vamos a terminar entonces con la obstrucción parcial. Sí. Identificándola a través de la tos. Ocurre esto, que a veces estamos comiendo y de pronto uno empieza a toser. No prestamos atención a este dato. Y es muy importante que cada vez que alguien se esté alimentando y escuchen que está tosiendo, ¿qué es lo que está pasando, no? Claro. ¿Será que se está atragantando? He estado en lugares donde se sirve comida y de pronto escucho que alguien, pues yo siempre hablo con el sentido de alerta, ¿no? O sea, claro. Cuando eres un profesional de la salud es inevitable, no lo dejas colgado en tu casa. Claro, por supuesto. Entonces, de pronto escucho que alguien está tosiendo y me pasó una vez que era una niña y empiezo a ver que está tosiendo y le digo a mi esposa, mira, se está atragantando. Estoy esperando que los meseros que deben estar capacitados para reacción no lo hicieron. Entonces le digo a ella, voy a ver cómo ayudo. En el momento que decidí levantarme, afortunadamente estaba en la fase de obstrucción parcial y la tos ayudó a que libere el objeto. Ya no fue necesario intervenir. Pero ahí me di cuenta de que falta igual mucha difusión, de Sí. que hacer preparación en los lugares públicos, o que una vez más sepamos de manera individual qué hacer. Entonces, en conclusión, pedirle a la persona, ¿te estás atragantando? Preguntarle, ¿no? ¿Te estás atragantando? Tal vez no te pueda decir sí, tal lo va a hacer con la cabeza. Se menciona lo que es el signo universal del atragantamiento, pero difícilmente en nuestro estado no hacemos esto. ¿Qué hacemos? Esto, hacemos cualquier otra cosa. Es un signo universal cuando has estado en un curso y te lo enseñan, es un lenguaje no verbal, para que cuando alguien esté allí y vea esto mientras estás tosiendo o tal vez no puedas toser, es la manera de decirle, necesito ayuda, me estoy asfixiando. Mientras esto no ocurra, tenemos que estar alerta de cualquier otro dato clínico que el paciente pueda estar manifestando de alguna forma para pedir ayuda, y es la tos o estarse golpeando la espalda. A veces la vergüenza lleva a los pacientes a irse a esconder al baño porque a lo mejor voy a vomitar, mejor me voy a esconder. Y cuando alguien los halla, pues ya están inconscientes. La obstrucción ya se volvió total. Entonces identificamos que es parcial y le decimos, si te estás atragantando, respira profundo y tose con fuerza. Esto te va a ayudar. Respira profundo, tose con fuerza. Alzar las manos y poner de cabeza a los niños y todo eso no funciona. No está comprobado que funcione como tal. Es más efectivo lo que acabo de mencionar. En cuestión de efectividad, esto es lo que funciona y está demostrado. Ahora, por el otro lado, cuando es una obstrucción total, el paciente no puede toser porque el objeto está bloqueando la vía respiratoria por completo. No puede emitir ningún sonido porque la voz viene del aire que se exhala por los pulmones y las cuerdas vocales, etc. Entonces el paciente no puede hablar. El diagnóstico se enfoca entonces en ver qué es lo que el paciente le está ocurriendo, porque no puede hablar, recurre al signo universal de atragantamiento, hace algunos gestos, y aquí absolutamente la única que puede ayudar es la maniobra de Heimlich, que es la que se ha descrito. Debes informarle al paciente lo que vas a hacer y estar preparado para hacerla. No es muy compleja, solo hay que saber cómo funciona y practicarla. Desde luego un curso te provee estos tiempos de conocimiento y práctica. Porque básicamente solo es ubicar la cicatriz umbilical, ubicar el ombligo y del pulgar hacia arriba ya tienes la distancia donde vas a colocar el puño. Eso solamente me puede levantar. Sí, claro, por Entonces supuesto. únicamente encuentras la cicatriz umbilical, Claro. haces esto y ya tienes un sitio de referencia para poder poner la otra mano. Recuerden que están detrás del paciente. El paciente ya sabe lo que le vamos a hacer, ya tenemos la autorización para ayudarlo. Y entonces es dirigir la presión del interior hacia arriba. Esto hace que el diafragma suba presión en los pulmones y haga que el aire sea obligado a salir. Como si tuviéramos una botella con una canica, le hacemos esto y la canica va a salir por la presión del aire que se libera. Pero qué importante el hecho de estar preparados para poder enfrentar una crisis, porque esto es una crisis, de lo que se está hablando es una crisis de una persona que se está ahogando, y tener la capacidad para poder hacer esto. Y esto es solamente cuando la gente asiste a un curso, cuando se prepara, cuando sabe qué hacer, porque no siempre hay un médico y no siempre hay un experto como usted en la mesa de al lado, sino como padres de familia, como simples ciudadanos, hombres y mujeres. Cuando se presenta una situación de estas, la mayor parte de nosotros no sabemos qué hacer. Yo he visto maniobras de Heimlich en donde lo abrazan y es arriba, aquí, arriba en las costillas. Cuando el paciente y obviamente es muy robusto, se recomienda hacerlo allá. O ahí en una también. embarazada,
para no lesionar el producto, se recomienda hacerlo a nivel torácico. Ahí en esa parte. Sí. Y funciona también. Sí, es el mismo principio, aumentar la presión intratorácica para que expulse el aire y actúe sobre el objeto cada vez que lo comprimes saliendo. Y se debe realizar ¿hasta qué momento? ¿Hasta qué momento dejo de hacer la maniobra de Heimlich? Tal vez esta sea una pregunta muy interesante, ¿no? Por supuesto. Hasta que arroje el objeto y sea liberada la vía respiratoria o hasta que el paciente quede inconsciente y caiga al piso. Y quizá una pregunta entre líneas es, ¿cuándo pido la ambulancia? Porque a veces podemos omitir solicitar ayuda de expertos. Claro. En el momento cuando evolucione entre una obstrucción parcial a una total, o si estoy llegando en el momento de que es una obstrucción total, debo activar el servicio de emergencias médicas, prehospitalario, desde luego, ¿no? El 911 o el 065. Por supuesto, y van a venir expertos, van a venir pero antes o mientras o durante, sin duda, las personas debemos de tratar de hacer lo que la población haga o deje de hacer en la fase en lo que es crucial. llega la ambulancia, sin duda, así es. Por eso es importante que estemos preparados, ¿no? Entonces, estas son las obstrucciones. Así es como ocurren, y esto es, pues de manera general, ¿qué es lo que se debe de realizar? Desde luego, la precaución. O sea, podemos evitar que pase mientras están masticando los alimentos. A veces decimos a los niños, no hables mientras comemos, pero no entienden por qué. En realidad es no hables mientras tengas alimentos en la boca. Claro. Podemos platicar mientras estamos comiendo. La hora de la comida puede ser un bonito momento para platicar. Pero no cuando estás deglutiendo y masticando, en donde puede darse justamente ese es el momento vulnerable, ¿verdad? Ese es el momento vulnerable. Bien, la recomendación central es capacitarse. Documentarse, hay abundante información en internet. Algunos son capaces de hacer la maniobra simplemente mirando videos. Y así es. Siempre va a haber el temor. A veces saliendo de un curso, tengo miedo, no importa, con miedo, pero hazlo. Claro. Capaz si le salvas la vida a alguien. Por supuesto, por supuesto. Bien, bueno, pues el tiempo está avanzando y tenemos todavía un tema en relación con estas fiestas navideñas, en donde pues no pocas emergencias son las que surgen, ¿verdad? Y que es precisamente la ingestión excesiva del alcohol, principalmente, ¿verdad? Conlleva muchos problemas, casi siempre. Digo, la gente se relaja, la gente se divierte, la gente baila, la gente disfruta, brinda, que nada de eso pues es malo, por el contrario, ¿verdad? Es parte de la diversión. Pero cuando se cruza la línea, cuando se hace en exceso o cuando se realiza de una manera descontrolada, desproporcionada, suceden problemas. En su experiencia, ¿cuáles son estas consecuencias? Excelente preámbulo. Cuando se cruza la línea, eso me gusta mucho, ¿no? Sin duda, en nuestra cultura, la diversión casi siempre depende del uso del alcohol. Sí. Pero no podemos buscar responsables cuando ocurre la tragedia y decir, hay muchas agencias o las autoridades no hacen nada, una vez más, ¿no? Cada quien es responsable de eso. Si pudiéramos evitar consumir el alcohol o de que nuestra felicidad dependa del alcohol, sería lo mejor. No necesariamente necesitamos ser felices consumiendo alcohol, ¿no? Cada quien sin duda es su modo de pensar, pero el problema actual es de que ocupamos los primeros lugares en accidentes automovilísticos por causas de eventos alcohólicos o influencia del alcohol. Conductores que están alcoholizados y pierden el control de su vehículo, sufren volcaduras, colisionan contra objetos fijos y resultan lesionados. O pueden colisionar contra otro vehículo, lesionarse y lesionar a alguien más. Y a lo mejor muchas veces, desafortunadamente en algunos escenarios, esta persona le va menos mal, o sea, le va peor a los otros. Algunos estudios muestran que cuando estás alcoholizado, pues no pones resistencia, así que básicamente chocas contra todo sin resistencia. En cambio, el que no está alcoholizado pone resistencia si una lesión se debe a una energía y una resistencia. Una energía, una resistencia, lesión. Entonces, eso aumenta la posibilidad de que los otros conductores sufran más lesiones. Qué curioso, yo le confieso que yo la pregunta la había pensado en otro sentido, en el sentido de las emergencias que pudieran ser por
el consumo excesivo del alcohol, es decir, una persona que se intoxicara y que se pusiera mal, pero pues la experiencia finalmente, sí, la experiencia de todos estos años, precisamente en el área de emergencias, está usted mencionando primero la de los accidentes precisamente a consecuencia del abuso del alcohol, y qué bueno porque probablemente sean mucho más frecuentes que lo son que más frecuentes. Son en más esta temporada frecuentes. los servicios hospitalarios nos las pasamos atendiendo más accidentes en carretera por conductores alcoholizados que ir a atender gente alcoholizada, tal vez en una congestión o por broncoaspiración, que serían ya los siguientes, ¿no? Después de los accidentes automovilísticos relacionados con alcohol, luego quizás están las intoxicaciones por alcohol, es decir, gente, no que tenga una reacción orgánica por el alcohol, sino que en exceso el alcohol deprime el sistema nervioso, causando que bajen la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, etcétera, bueno, como consecuencia final. Y entonces es posible que todo el contenido alimenticio, como consecuencia, el organismo lo quiera desechar entre los ajustes que está haciendo, y si la persona está boca arriba, cuando regrese por gravedad, es posible que se vaya al estómago de nuevo, pero también es posible que se vaya hacia la vía respiratoria. Cuidado entonces, porque entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando hay una fiesta en donde alguien ha abusado del consumo del alcohol, se le pasaron las copas, las cervezas, a veces se le lleva para que se acueste, pero cuidado, ¿no? Porque el ponerlo boca arriba pudiera generar una broncoaspiración. Esa persona puede morir simplemente porque regurgitó, ¿no? Si alguien de la familia está en esa circunstancia, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, o sea, muchas veces se solicitan los servicios de emergencia hospitalarios o se llevan a los servicios de urgencias médicas que funcionan todos los días, ¿no? Como en el SEM, los servicios de urgencias funcionan todos los días del año, a cualquier hora, entonces se pueden trasladar allá si así se sienten mejor, pero también pueden estar nada más en reposo, ponerlos de lado, boca abajo, simplemente para que si hay alguna devolución de contenido gástrico por gravedad, vaya hacia otro lado. ¿De preferencia boca abajo o de lado? Con algunas almohadas en un costado, claro, para que caiga, ¿no? No descuidar al 100% al paciente. Porque no está consciente, en esos niveles no hay conciencia, no hay control. De actividades orgánicas. Entonces, bueno, luego va eso, accidentes vehiculares, este tipo de eventos. Y bueno, pues también tenemos depresión, suicidio, riñas y algunos jóvenes aventados que de pronto mezclan bebidas energéticas con drogas, a las que llaman recreativas, y entonces ocurren eventos fisiológicos del corazón en donde elevan sus frecuencias cardíacas o les afectan.